Septiembre de 2022. La mañana en Austin comenzó tranquila. Un apacible barrio residencial, bañado por una luz dorada, despertaba lentamente. En uno de los vecindarios más modernos y prestigiosos de la ciudad, se alzaba la casa de Nicholas y Melanie Holmes. Las paredes de vidrio de su hogar reflejaban el verde del cuidado jardín, y el interior era impecable. Muebles de las últimas colecciones de diseño, tecnología costosa. Cada detalle hablaba del buen gusto y la prosperidad de sus dueños. Para los vecinos, ellos eran la pareja ideal. Nicholas, un ingeniero de 39 años, había alcanzado el reconocimiento en su profesión. Sus proyectos en el campo de las energías limpias no solo generaban grandes ingresos, sino también respeto entre sus colegas. Melanie, una empresaria de 33 años, dirigía una próspera agencia de diseño. Sus trabajos eran elogiados en exposiciones profesionales, y los clientes hacían fila para contratar sus servicios. Tenían una hermosa casa, ingresos estables y, aparentemente, un futuro brillante y sin preocupaciones. Sin embargo, tras esa fachada perfecta se escondían pequeñas grietas que lentamente comenzaban a hacerse más grandes. Nicholas dedicaba cada vez más tiempo a su trabajo. A menudo, pasaba las noches frente a su computadora portátil, respondiendo correos electrónicos o teniendo reuniones virtuales con clientes. El cansancio y la búsqueda del éxito desplazaban algo importante que antes los unía a él y a Melanie. Ella intentaba llenar el vacío dedicándose al hogar, al trabajo y a sí misma. Tenía todo lo que alguna vez había deseado, pero en su interior crecía una insatisfacción. Sentía que le faltaba atención, emociones, esa calidez que antes los conectaba como pareja. Nicholas, cada vez más inmerso en sus proyectos, raramente notaba los esfuerzos de Melanie. Fue en este periodo cuando Melanie se inscribió en un nuevo gimnasio exclusivo. Decidió que las rutinas de ejercicio regulares la ayudarían no solo a distraerse de sus inquietudes internas, sino también a mejorar su forma física. Allí conoció a Damien Carver, un joven entrenador carismático y seguro de sí mismo. Tenía solo 28 años, pero su energía y carisma atraían la atención de muchos clientes. Al principio, su relación era estrictamente profesional. Damien diseñaba programas de entrenamiento para Melanie, le daba consejos y la motivaba. Pero poco a poco, sus conversaciones se volvieron más personales. Damien, percibiendo una conexión especial entre ambos, comenzó a hacerle cumplidos, bromear y luego sugerir encuentros fuera del gimnasio. Melanie, que sentía una gran carencia de conexión emocional en su hogar, aceptó este interés como algo natural sin darse cuenta. La relación avanzó con cautela. Comenzaron con reuniones amistosas, luego con un café después del entrenamiento. Damien era alguien con quien Melanie podía hablar de todo, alguien que la admiraba y le brindaba la atención que tanto le faltaba en casa. Para Melanie, esto se convirtió en un soplo de aire fresco. Pensaba que todo estaba bajo control, que nadie se enteraría. Nicholas no notaba nada extraño. Su vida giraba en torno al trabajo, y estaba convencido de que la estabilidad de su familia permanecía intacta. Sin embargo, mientras él ignoraba las señales, en la vida de Melanie ya había comenzado un nuevo capítulo, uno que pronto lo cambiaría todo para siempre. Octubre de 2022. En la casa de los Holmes comenzaron a surgir cambios sutiles pero inquietantes. Nicholas cada vez notaba más que Melanie estaba diferente. Sus conversaciones matutinas se habían reducido a frases cortas y de compromiso. Ella ya no le preguntaba sobre su trabajo, y cuando él intentaba saber de la suya, sus respuestas eran breves y evasivas. Nicholas intentaba atribuirlo al estrés y la carga laboral de Melanie. Su agencia de diseño estaba creciendo rápidamente, y él asumía que simplemente estaba agotada. Pero había algo que no lo dejaba tranquilo. La primera señal de alarma fue su teléfono. Antes, Melanie solía dejarlo despreocupadamente en la cocina o en el dormitorio, pero ahora no lo soltaba nunca.
Había desactivado las notificaciones de sonido y utilizaba los mensajes de texto mucho más que las llamadas. Nicholas notó que ella se ponía tensa cada vez que el teléfono vibraba y casi siempre lo colocaba boca abajo, para que nadie pudiera ver lo que aparecía en la pantalla. Una mañana, mientras ella estaba en la ducha, él pasó junto a la mesa y vio un mensaje en la pantalla de su móvil. Era de alguien identificado como D.C. y decía: «Estuviste increíble anoche». Melanie regresó rápidamente. Tomó su teléfono sin decir una palabra y lo guardó en su bolso. Nicholas sintió una punzada de ansiedad, pero decidió no sacar conclusiones apresuradas. Con el tiempo, las rarezas se volvieron más evidentes. Los gastos en la tarjeta de crédito de Melanie aumentaron notablemente. Nicholas siempre había conocido bien sus hábitos de consumo, por lo que las nuevas transacciones le parecían inusuales. En el estado de cuenta, notó pagos en costosos spas, cenas en restaurantes exclusivos a los que nunca habían ido juntos, e incluso cargos relacionados con hoteles. Melanie aseguraba que todo era parte de reuniones de trabajo con clientes, pero Nicholas comenzó a dudar de sus explicaciones. Una noche, cuando Melanie regresó tarde diciendo que había cenado con una amiga, Nicholas decidió confrontarla. Estaban sentados en el sofá, pero la conversación rápidamente se tornó en una discusión. «¿Por qué no confías en mí? Siempre piensas que estoy haciendo algo mal», exclamó Melanie, evitando mirarlo a los ojos. Nicholas trató de explicarle que estaba preocupado por los cambios en su comportamiento, pero ella cerró el tema abruptamente, dejándolo con una amarga sensación de culpa. Después de ese incidente, Nicholas decidió no insistir más, pero no porque se sintiera tranquilo. Algo en su interior le decía que había motivos reales para preocuparse. Entonces, en secreto, instaló una aplicación de rastreo en el teléfono de Melanie. Aunque se sintió avergonzado por tomar esta medida, su instinto le decía que era la única manera de obtener respuestas. Unos días después, Nicholas encontró las pruebas que confirmaron sus peores temores. Una noche, Melanie le dijo que tenía una importante reunión con un cliente y que regresaría tarde. Usando la aplicación, Nicholas siguió su ubicación, pero en lugar de ir a una oficina o restaurante, vio que se dirigía a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Melanie pasó varias horas allí antes de volver a casa. Nicholas intentó justificar esto como un malentendido, pero la inquietud dentro de él creció aún más. Cuando volvió a intentar hablar con Melanie, la discusión fue aún más intensa. Ella lo acusó nuevamente de desconfiar de ella y de actuar de manera inapropiada. Y Nicholas, incapaz de encontrar una respuesta, decidió no insistir más. Esa noche, sentado en la oscuridad de su oficina en casa, se dio cuenta de que entre ellos había surgido un abismo. Y la sensación de que esto era solo el inicio de algo mucho más serio comenzó a atormentarlo. Lo que Nicholas no sabía era que todas esas extrañezas no eran más que la superficie de algo mucho más oscuro y peligroso de lo que podía imaginar. 20 de noviembre de 2022. Nicholas y Melanie Holmes salieron de un restaurante tras una cena cargada de una tensión silenciosa. La pareja subió al coche, con Melanie al volante, como era habitual. El camino a casa era largo y pasaba por un tramo poco iluminado en las afueras de Austin. A primera vista, todo parecía normal, pero la atmósfera dentro del coche estaba lejos de ser tranquila. Nicholas estaba visiblemente nervioso, mientras Melanie intentaba mantener una calma exterior. Alrededor de las 9 de la noche, el coche perdió el control y chocó contra una barrera de contención a gran velocidad, causando graves consecuencias. Más tarde se descubriría que, antes del impacto, el vehículo había acelerado en lugar de frenar. Melanie afirmó que el accidente ocurrió debido a un obstáculo repentino en la carretera, lo que le hizo perder el control. Sin embargo, los datos del ordenador del coche mostraron que no se realizó ningún intento de frenar y que la velocidad del vehículo seguía aumentando en el momento del choque. Nicholas sufrió heridas graves que requirieron un largo proceso de tratamiento y rehabilitación. Su estado fue clasificado como crítico y los médicos decidieron inducirlo a un coma artificial. Melanie, en cambio, apenas sufrió lesiones,
lo que planteó interrogantes adicionales entre los especialistas que estudiaban las circunstancias del accidente. A primera vista, Melanie parecía conmocionada y angustiada mientras daba su declaración a la policía. Describió el accidente como una trágica casualidad provocada por su intento de evitar chocar contra un animal. Sus declaraciones emocionales parecían sinceras, lo que inicialmente eliminó cualquier sospecha sobre ella. Sin embargo, un análisis más detallado de los datos del coche llevó a la policía a abrir una investigación más exhaustiva. En el hospital, Melanie interpretaba el papel de una esposa dedicada. Visitaba a Nicholas todos los días, llevaba flores y conversaba con los médicos. Para el personal del hospital, su comportamiento parecía ejemplar. Sin embargo, fuera del hospital, Melanie ya había comenzado a ejecutar un plan meticulosamente diseñado. Semanas después del accidente, puso a la venta la casa que compartía con Nicholas y comenzó a transferir grandes sumas de dinero de sus cuentas conjuntas a cuentas personales de las que él no tenía conocimiento. Además, vendió sus acciones en una de las empresas energéticas, justificando la venta como una necesidad para cubrir los costos médicos. Pero en realidad, el dinero desaparecía en sus cuentas privadas. Mientras tanto, la policía continuaba analizando las circunstancias del accidente. Los detalles del incidente despertaron sospechas entre los expertos, ya que la aceleración del coche ocurrió en un tramo recto de la carretera donde, según Melanie, se encontraba el obstáculo. Además, no se encontraron rastros de frenado en el lugar del accidente, lo que planteó más preguntas sobre la versión de Melanie. A pesar de esto, y debido a la falta de pruebas directas, la investigación quedó en pausa. Nicholas permanecía en coma. Aunque su estado era estable, los médicos no daban muchas esperanzas de una recuperación rápida. Mientras tanto, Melanie seguía adelante con su plan. Actuaba con confianza, convencida de que su esposo no despertaría y de que pronto tendría pleno control sobre todos sus activos financieros. El accidente, que en un principio parecía un trágico incidente, era, en realidad, solo el inicio de una cadena de eventos mucho más complejos y oscuros, que pronto comenzarían a salir a la luz. En febrero de 2023, 3 meses después del accidente, Nicholas Holmes salió inesperadamente del coma inducido. Su despertar fue una sorpresa para el personal médico, ya que los pronósticos eran bastante reservados respecto a su estado. Los médicos creían que, debido a las graves lesiones cerebrales, los daños en la columna y múltiples fracturas, Nicholas permanecería en un estado vegetativo o tardaría mucho tiempo en recuperar la conciencia. Sin embargo, no solo despertó, sino que comenzó a responder rápidamente a los estímulos externos. Inicialmente su memoria estaba fragmentada y confusa. Le costaba recordar los eventos previos al accidente, pero ciertos detalles comenzaron a emerger desde lo más profundo de su mente. Vagas sensaciones de aceleración antes del impacto, la imagen de Melanie al volante y una expresión en su rostro que le transmitía emociones contradictorias. Aunque estas memorias eran fragmentarias, sembraron en Nicholas la duda de que el accidente no había sido una simple casualidad. Pasó varias semanas más en el hospital bajo observación médica. Durante el proceso de rehabilitación, comenzó a analizar la situación y a conectar los puntos. En los momentos de soledad, recordaba señales extrañas que habían ocurrido antes del accidente. La creciente nerviosidad de Melanie, en los días previos, sus frecuentes salidas de casa, los gastos inexplicables que había notado en su tarjeta de crédito. Aunque los recuerdos seguían siendo desordenados, empezó a formarse una imagen que apuntaba a una traición. Mientras tanto, Melanie, convencida de que Nicholas seguiría siendo incapaz de recuperar el control de su vida, avanzaba con su plan. Vendió la casa que compartían y transfirió el dinero a sus cuentas personales. También liquidó varios de los activos financieros de Nicholas y vació la mayoría de sus ahorros conjuntos. Los empleados de los bancos no sospecharon nada, ya que Melanie parecía actuar con legitimidad. En público, seguía interpretando el papel de la esposa devota, abrumada por las dificultades.
Ante sus amigos y familiares, mostraba una fachada impecable, luciendo exhausta pero comprometida con el bienestar de su esposo. En realidad, sus acciones revelaban todo lo contrario. Dándose cuenta de que estaba atrapado en una situación desesperada, Nicholas recurrió a su amigo y antiguo colega, Alex Grayson. Alex, un analista financiero de confianza y experiencia, aceptó ayudarlo a entender lo que estaba ocurriendo. Nicholas le pidió a Alex que revisara sus cuentas bancarias y activos financieros. Fue Alex quien descubrió que la mayoría de los bienes de Nicholas ya habían sido transferidos a cuentas desconocidas y que la casa había sido vendida sin su conocimiento. En este punto, Nicholas comprendió que Melanie había utilizado deliberadamente su estado de vulnerabilidad para ejecutar un plan premeditado. Este descubrimiento disipó cualquier duda que pudiera haber tenido. Sin embargo, el golpe más duro fue encontrar mensajes de texto que Alex logró recuperar de copias de seguridad almacenadas en la nube. Entre ellos había un mensaje de Damien Carver, que decía: «Él no despertará. Somos libres». Estas palabras destruyeron las últimas ilusiones de Nicholas. Comprendió que todo lo que había ocurrido en los últimos meses era parte de un esquema cuidadosamente planificado, en el que él había sido solo una pieza manipulada. Este fue un momento decisivo para él. Nicholas estaba decidido a recuperar el control y desenmascarar a Melanie. Su recuperación física se aceleró más de lo esperado, impulsada por la ira y la necesidad de justicia. El sentimiento de traición y la injusticia sufrida le dieron fuerzas para luchar contra su debilidad física. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para restablecer la verdad. En marzo de 2023, después de 4 meses de recuperación, Nicholas Holmes fue dado de alta del hospital. Aunque aún estaba físicamente débil, estaba decidido a actuar. Nicholas sabía que su vida anterior había sido destruida. Su casa estaba vendida, sus cuentas vaciadas y la confianza en su esposa completamente aniquilada. Su primer paso fue alquilar un pequeño apartamento en las afueras de Austin, lejos de los lugares familiares. No quería que nadie supiera que había salido del hospital, especialmente Melanie, quien, según había deducido, todavía creía que él seguía internado. Desde la privacidad de su nuevo hogar, Nicholas comenzó a planear cómo exponer la verdad. Le quedaba algo de dinero en una cuenta personal que Melanie no había descubierto, y contaba con la ayuda de su amigo Alex Grayson, la única persona en quien confiaba plenamente. Nicholas le pidió a Alex que continuara rastreando los movimientos financieros de Melanie, mientras él se dedicaba a una tarea más arriesgada: vigilarla. En pocos días de observación, Nicholas descubrió que Melanie se había mudado a una casa lujosa, alquilada a su nombre, en un exclusivo barrio de la ciudad. Esta nueva residencia era aún más grande y moderna que la que habían compartido. La presencia de Damien Carver cerca de ella se convirtió en un doloroso, aunque esperado, recordatorio de su traición. Damien visitaba la casa con frecuencia, a veces quedándose allí durante la noche. La pareja no hacía esfuerzos por ocultar su felicidad, lo que para Nicholas no solo era una herida emocional, sino también un estímulo para seguir adelante. Usando cámaras ocultas y teleobjetivos, Nicholas comenzó a documentar su vida. Colocó dispositivos de vigilancia cerca de la nueva casa de Melanie para registrar sus movimientos diarios y las visitas de Damien. También capturó imágenes de sus viajes a tiendas de lujo, restaurantes exclusivos e incluso unas vacaciones que la pareja disfrutó en un resort privado. Cada nuevo episodio de su vida despreocupada fortalecía la determinación de Nicholas. Simultáneamente, Alex seguía rastreando las transacciones financieras de Melanie. Descubrió que la mayor parte del dinero obtenido por la venta de la casa y otros activos conjuntos había sido gastada en bienes de lujo, automóviles caros y el alquiler de la nueva casa. También encontró transferencias significativas a cuentas offshore, a nombre de Melanie,
lo que confirmaba que ella había planeado todo con antelación. Entre sus amigos y conocidos, Melanie seguía interpretando su papel a la perfección. Decía que Nicholas estaba en estado crítico y que prácticamente no había esperanza de recuperación. Este relato despertaba simpatía en quienes la rodeaban, y nadie cuestionaba la sinceridad de su dolor. Su vida estaba construida sobre mentiras, pero Nicholas sabía que el tiempo para desmantelarla estaba cerca. Con la ayuda de Alex, Nicholas recopiló un dossier extenso que incluía pruebas de las transacciones financieras fraudulentas, fotografías, videos y registros de las actividades de Melanie y Damien. Aunque tenía suficientes pruebas para acudir a la policía, Nicholas no se apresuró. Sus emociones evolucionaron lentamente. El deseo de justicia se transformó en un anhelo de venganza. La vigilancia se convirtió en el centro de la vida de Nicholas. Ya no pensaba en reconstruir su carrera ni en recuperar su antigua existencia. Toda su energía estaba enfocada en hacer pagar a Melanie por su traición. Sentía que la justicia estaba en sus manos, y solo él decidiría cómo debía ejecutarse. El 7 de abril de 2023, después de semanas observando a Melanie, Nicholas Holmes finalmente definió su plan. Ya no podía soportar el dolor que le causaba saber todo lo que ella le había hecho. Sus sentimientos hacia Melanie se habían transformado en una mezcla de ira y una fría determinación. Estaba convencido de que la justicia requería medidas drásticas y tomó la decisión de enfrentarse a ella cara a cara. Esa noche, Nicholas irrumpió en la nueva casa de Melanie, utilizando una copia de las llaves que había hecho basándose en fotos de su llavero. Sabía que Damien no estaría en casa, pues había estado siguiendo sus movimientos, y sabía que ese día él había salido de la ciudad para asistir a un seminario deportivo. La casa estaba vacía, lo que le daba a Nicholas la oportunidad de actuar sin interrupciones. Entró en la sala de estar a través de la puerta lateral, evitando las cámaras de seguridad, cuya ubicación conocía gracias a sus días de vigilancia. Desactivó la alarma utilizando un código que había grabado en su teléfono tras observar a Melanie ingresarlo semanas atrás. Luego se sentó en la penumbra de la amplia sala, esperando su regreso. La casa estaba en completo silencio. Melanie llegó alrededor de la medianoche, tras regresar de una fiesta. Estaba de buen humor caminando despreocupadamente por el vestíbulo. Apenas entró, encendió la luz y se quitó los zapatos con un gesto relajado. Parecía haber tenido una buena noche, luciendo tranquila y satisfecha. Sin embargo, esa calma duró poco. Cuando Melanie entró en la sala de estar, Nicholas emergió de las sombras y apareció frente a ella. Por un instante, Melanie se quedó paralizada al verlo. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y rabia. No esperaba que Nicholas se hubiera recuperado del coma, y mucho menos que estuviera allí, en su propia casa. Sin darle tiempo para reaccionar, Nicholas colocó una carpeta llena de pruebas sobre la mesa frente a ella. Fotografías, extractos bancarios, mensajes de texto con Damien y registros de las transferencias de dinero. Se quedó de pie en silencio, observando mientras Melanie abría la carpeta. Ella hojeó rápidamente los documentos y, al comprender que no podía ocultar nada, lo miró con una sonrisa fría y desafiante. Sus palabras fueron un golpe inesperado. ¿Y qué piensas hacer con esto? ¿Crees que alguien te va a creer? Eres un hombre roto, un perdedor. Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso para Nicholas. Toda la tensión acumulada durante los últimos meses explotó en un instante. En un arrebato de emoción y rabia, perdió el control, lo que llevó a una confrontación que terminó en tragedia para Melanie. La escena quedó muy lejos de ser una resolución pacífica del conflicto. Cuando el silencio invadió la sala, Nicholas quedó inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Su respiración era pesada, sus manos temblaban y una opresiva calma llenó el espacio. Allí estaba, de pie, frente al cuerpo inmóvil de Melanie, dándose cuenta de que no había marcha atrás. Reuniendo sus pensamientos, Nicholas comenzó a actuar para encubrir lo ocurrido.
Decidió simular un robo. Desordenó la sala, tomó algunas joyas y se aseguró de eliminar cualquier evidencia que pudiera indicar su presencia en el huiste lugar. Luego abandonó la casa, destruyendo cualquier rastro que pudiera vincularlo con la escena. Esa noche, Nicholas sintió que finalmente había tomado el control de su destino. Pero las consecuencias de sus actos comenzarían a desenredarse al día siguiente. A la mañana siguiente, el 8 de abril de 2023, la policía llegó a la casa de Melanie Holmes tras recibir una llamada de los vecinos. Habían notado que la puerta de entrada estaba entreabierta y que la alarma no estaba activada. Dentro de la casa, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Melanie en la sala de estar. La habitación estaba completamente desordenada, lo que daba la impresión de un robo. A primera vista, parecía que el ladrón había huido con algunas pertenencias valiosas, pero un examen más detallado reveló signos de lucha. Los detectives pronto encontraron inconsistencias en la escena. Aunque algunos objetos pequeños, como joyas, habían desaparecido, la mayoría de los artículos de alto valor, electrónica, obras de arte, permanecían intactos. Esto era inusual para un crimen motivado por el robo. Además, no había señales de un ingreso forzado. Las cerraduras estaban en perfecto estado y la alarma había sido desactivada manualmente, lo que sugería que el responsable conocía el código o ya estaba dentro de la casa antes del incidente. Durante la investigación, los expertos forenses encontraron gotas de sangre que conducían desde el cuerpo hasta la puerta principal. También detectaron huellas de zapatos en el suelo, cuyo tamaño no coincidía con los de Damien Carver, el amante de Melanie, quien en ese momento se encontraba en otra ciudad. Este detalle lo descartó como sospechoso. La atención de los detectives pronto se centró en Nicholas Holmes, el esposo de Melanie. Una pieza clave en la investigación fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad del vecindario. Una de las cámaras cercanas captó a un hombre, que coincidía con la descripción de Nicholas, entrando en la casa de Melanie tarde en la noche. Otra cámara en una calle cercana grabó un vehículo que se había alquilado a nombre de Nicholas pocos días antes del crimen. Mientras tanto, los investigadores profundizaron en la vida de Melanie. Amigos y conocidos confirmaron que ella había afirmado que Nicholas estaba en estado crítico en el hospital, sin posibilidad de recuperación. Sin embargo, al verificar con el hospital, la policía descubrió que Nicholas había sido dado de alta semanas antes, algo que Melanie había ocultado deliberadamente. Un allanamiento en el apartamento temporal de Nicholas reveló elementos que generaron aún más preguntas. Entre sus pertenencias encontraron documentos que confirmaban las transacciones financieras fraudulentas de Melanie, junto con fotografías y grabaciones obtenidas durante su vigilancia. También había joyas que coincidían con las reportadas como robadas de la casa de Melanie. Los vecinos de Melanie dieron su testimonio, indicando que habían escuchado ruidos provenientes de su casa alrededor de la medianoche, aunque no les habían prestado mucha atención en ese momento. Estos relatos, combinados con las grabaciones de las cámaras, las huellas de los zapatos y los objetos encontrados en el apartamento de Nicholas, proporcionaron suficientes pruebas para emitir una orden de arresto. El 11 de abril, los detectives obtuvieron la orden y localizaron a Nicholas al día siguiente, escondido en un motel en las afueras de Austin. Había registrado la habitación bajo un nombre falso y pagado en efectivo para evitar ser rastreado, pero sus movimientos ya estaban bajo vigilancia. Cuando la policía lo arrestó, Nicholas no ofreció resistencia. Durante el registro de su habitación, los agentes encontraron las joyas robadas y su computadora portátil, que contenía archivos relacionados con las finanzas y actividades de Melanie. Durante su primer interrogatorio, Nicholas no negó su implicación. Admitió que había estado en la casa de Melanie esa noche, pero insistió en que no había planeado matarla. Según su relato, fue allí para confrontarla con las pruebas de su traición y exigirle explicaciones. Sin embargo, afirmó que la situación se descontroló rápidamente. Según Nicholas, Melanie se burló de él, provocándolo con comentarios hirientes, lo que lo llevó a
actuar en un estado de furia incontrolable. Para los detectives, el caso presentaba elementos complejos debido a su carga emocional. Sin embargo, para la fiscalía, las pruebas eran claras. Nicholas tenía motivos, acceso al lugar del crimen y un conjunto de evidencias circunstanciales que confirmaban su culpabilidad. Todo apuntaba a un juicio que prometía ser mediático y controvertido. El 12 de abril de 2023, Nicholas Holmes fue arrestado por la policía en un motel en las afueras de Austin. Tras varios días de intensa investigación, las pruebas recopiladas apuntaban de manera concluyente a su implicación en el asesinato de Melanie Holmes. Los detectives descubrieron que Nicholas había reservado la habitación del motel bajo un nombre falso, un día antes del crimen, y había pagado en efectivo para no dejar rastro. Sin embargo, las pistas que había dejado atrás eran demasiado evidentes. Para el momento de su arresto, la policía ya contaba con una sólida base de pruebas. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia captaron su presencia cerca de la casa de Melanie la noche del crimen. Las huellas de sus zapatos, encontradas en la escena del crimen, coincidían con un par que se halló en su apartamento. En esos zapatos, los expertos encontraron partículas de vidrio que eran idénticas a los fragmentos encontrados en la sala de estar de Melanie. Durante el registro de la habitación del motel, los agentes encontraron elementos clave que fortalecieron aún más el caso en su contra. Entre ellos estaban las joyas robadas de la casa de Melanie y un ordenador portátil que contenía documentos detallados relacionados con su vigilancia a Melanie y las transacciones financieras que ella había realizado. Además, entre sus pertenencias había impresiones de los mensajes intercambiados entre Melanie y Damien Carver, que Nicholas había recuperado durante su investigación personal. Todo esto confirmaba que no solo estaba al tanto de la traición de Melanie, sino que había estado recopilando pruebas durante meses, preparándose para enfrentarse a ella. En el primer interrogatorio, Nicholas mantuvo una actitud calmada y controlada. Admitió haber estado en la casa de Melanie la noche de su muerte, pero negó haber planeado matarla. Según su versión, había ido con la intención de mostrarle las pruebas de sus fraudes financieros y exigirle explicaciones. Sin embargo, afirmó que la situación se salió de control cuando Melanie lo provocó con burlas y desprecio, llevándolo a perder la calma y actuar impulsivamente. Los detectives notaron que, aunque Nicholas describía sus acciones como resultado de un arrebato emocional, sus movimientos después del incidente, la simulación de un robo, la eliminación de pruebas y su intento de ocultarse en el motel, apuntaban a una planificación meticulosa para encubrir el crimen. Esto sugería que, aunque el enfrentamiento pudiera no haber sido planeado como un asesinato, Nicholas había tomado medidas deliberadas para evitar ser descubierto. La fiscalía formuló rápidamente los cargos contra él. A Nicholas se le acusó de homicidio en segundo grado y de intentar ocultar su crimen mediante la simulación de un robo. La fiscalía también planeaba usar las pruebas de la vigilancia que él mismo había realizado como evidencia de su premeditación y del motivo detrás de sus actos. El caso atrajo una enorme atención pública, ya que la historia contenía todos los elementos de un drama intenso: traición, fraude financiero, vigilancia encubierta y un desenlace trágico. Damien Carver, el amante de Melanie, aceptó cooperar con la investigación, pero se negó a dar comentarios extensos. Confirmó su relación con Melanie, pero negó cualquier implicación en sus actividades financieras o en los planes relacionados con Nicholas. Un elemento crucial del caso fueron los diarios personales de Nicholas, encontrados en su apartamento. En ellos, describía sus sentimientos hacia Melanie, sus sospechas sobre su traición y sus pensamientos obsesivos sobre cómo enfrentarse a ella. La fiscalía interpretó estos escritos como evidencia de que Nicholas había reflexionado sobre sus acciones con antelación, mientras que la defensa argumentó que eran simplemente un reflejo de su estado emocional frágil y desesperado. Tras el arresto, Nicholas fue mantenido bajo custodia sin derecho a fianza. El caso avanzó rápidamente hacia un juicio que prometía ser largo y controvertido. Mientras tanto,
Las pruebas recopiladas no solo exponían el crimen, sino también la compleja red de traiciones, tensiones y emociones desbordadas que lo habían desencadenado. El destino de Nicholas ahora dependía de un juicio en el que se determinaría si era un hombre quebrado por las circunstancias o un criminal calculador que buscaba venganza a cualquier precio. El juicio contra Nicholas Holmes comenzó el 3 de agosto de 2023 en el Tribunal del Condado de Austin. El caso capturó la atención del público y de los medios de comunicación. La historia de traición, infidelidad, fraudes financieros y asesinato era tan impactante que el interés no disminuyó ni por un instante. Se esperaba que el juicio durara 3 semanas, y ambas partes estaban preparadas para una intensa batalla legal. La fiscalía inició su alegato argumentando que Nicholas había actuado con premeditación y que el crimen había sido cuidadosamente planeado. Presentaron 3 elementos clave como pruebas principales: las grabaciones de las cámaras de seguridad que demostraban su presencia en la casa de Melanie la noche del crimen, las huellas de sus zapatos y las partículas de vidrio encontradas en su apartamento, y las joyas robadas y documentos incriminatorios recuperados durante el registro de su habitación en el motel. Un testigo clave fue un perito forense, que presentó datos del ordenador del coche de Nicholas y Melanie. Estos revelaron que el accidente ocurrido en noviembre de 2022 había sido intencional, reforzando la narrativa de que Nicholas tenía un motivo claro y que el enfrentamiento que terminó con la muerte de Melanie no había sido un evento aislado. Además, la fiscalía leyó mensajes de texto entre Melanie y Damien Carver, encontrados en las copias de seguridad del teléfono de Melanie. Uno de ellos, enviado por Damien, decía: «Él no despertará. Podemos empezar de nuevo». El fiscal subrayó que Nicholas no solo había sido consciente de la traición de Melanie, sino que había planeado meticulosamente cómo vengarse de ella. Los diarios personales de Nicholas, donde describía su dolor y su obsesión con la situación, fueron usados como evidencia de su preparación mental para el crimen. Según el fiscal, lo que ocurrió esa noche no fue un acto de desesperación, sino el resultado de una decisión deliberada para castigar a su esposa. Por su parte, la defensa construyó su estrategia en torno a mostrar a Nicholas como una víctima de las circunstancias. Argumentaron que las repetidas traiciones de Melanie, su manipulación financiera y su desprecio habían quebrado emocionalmente a Nicholas, llevándolo a actuar en un momento de extremo estrés. Los abogados de la defensa presentaron informes médicos y llamaron a expertos que confirmaron que Nicholas sufría de trastorno de estrés postraumático, depresión severa y un estado mental frágil tras el accidente y la traición. Nicholas también testificó en el juicio. Sus declaraciones fueron emotivas, aunque contenidas. Describió cómo descubrió las infidelidades de Melanie, sus maniobras financieras y los mensajes con Damien. Afirmó que la noche del crimen fue a confrontarla con las pruebas de su traición, esperando obtener una confesión. Sin embargo, aseguró que no tenía la intención de matarla. Según él, el enfrentamiento se intensificó cuando Melanie se burló de él, llamándolo débil y un perdedor que siempre sería irrelevante. Nicholas sostuvo que perdió el control en ese momento, actuando en un estado de ira incontrolable. El caso dividió a la opinión pública. Algunos veían a Nicholas como una víctima, un hombre llevado al límite por las circunstancias. Otros lo consideraban un asesino calculador que usaba su dolor como excusa. Los debates sobre la moralidad y las emociones humanas llenaron las redes sociales y los programas de televisión. El 25 de agosto de 2023, tras 3 días de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Nicholas Holmes fue declarado culpable de homicidio en segundo grado. El juez lo condenó a 25 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. La decisión provocó reacciones encontradas. Los familiares de Melanie consideraron que la sentencia era demasiado indulgente, mientras que muchos miembros del público creían que Nicholas merecía un castigo más leve, dados los factores emocionales y las circunstancias extremas. En sus últimas palabras ante el tribunal,
Nicholas aceptó su destino, expresó su arrepentimiento por sus acciones, pero también enfatizó que el dolor y las traiciones que sufrió lo empujaron a un punto de quiebre. Dijo que lamentaba haber permitido que sus emociones tomaran el control y destruyeran su vida y la de los demás. El juicio y el veredicto se convirtieron en un recordatorio sombrío de lo que ocurre cuando el dolor, la traición y la rabia no se enfrentan a tiempo. La historia de Nicholas y Melanie, que había comenzado como una imagen perfecta de éxito, terminó siendo una advertencia trágica sobre los límites de la resistencia humana y el impacto devastador de las decisiones impulsadas por emociones incontrolables. La historia de Nicholas y Melanie Holmes, que comenzó como el retrato de un matrimonio perfecto, terminó siendo una de las tragedias más sonadas en Austin. Lo que parecía en un inicio una simple crisis familiar, se convirtió en un símbolo de cómo la traición, la codicia y las emociones reprimidas pueden destruir vidas no solo de los involucrados, sino también de todos los que los rodeaban. Esta historia marcó un punto de no retorno para cada uno de sus participantes. Después de la sentencia, Nicholas fue trasladado a un centro penitenciario, donde tendría que cumplir al menos 15 años antes de poder solicitar libertad condicional. En prisión, Nicholas llevó una vida tranquila, pasando la mayor parte de su tiempo en la biblioteca, leyendo y reflexionando. Para muchos, seguía siendo un hombre destruido por las circunstancias. Sin embargo, él mismo nunca intentó presentarse como una víctima. Asumió la responsabilidad de sus actos, aunque en raros comentarios con los psicólogos de la prisión, mencionó que todo podría haber sido diferente si hubiera buscado ayuda en lugar de dejarse consumir por el dolor y el deseo de venganza. Para los familiares de Melanie, su muerte fue una pérdida irreparable. Su hermana menor, quien testificó con dureza contra Nicholas en el juicio, afirmó a los medios que él era un hombre frío y calculador, que había usado la traición como excusa para matar. La familia de Melanie nunca pudo perdonarlo, y rechazaron cualquier intento de empatía hacia él. Sin embargo, los fraudes financieros que salieron a la luz durante el juicio también pusieron en duda la imagen que muchos tenían de Melanie. Algunos de sus amigos y antiguos socios confesaron que nunca la conocieron realmente y que ignoraban de lo que era capaz. Damien Carver, el amante de Melanie, fue otro personaje marcado por esta tragedia. Aunque nunca enfrentó cargos, su reputación quedó irremediablemente dañada. Se convirtió en blanco de críticas por su papel en la ruptura del matrimonio de los Holmes. Poco después del juicio, perdió su trabajo en el gimnasio exclusivo donde trabajaba, ya que muchos clientes dejaron de contratarlo. Damien abandonó Austin y se mudó a otro estado, buscando un nuevo comienzo, aunque la sombra de esta historia lo acompañaría siempre. Por otro lado, Alex Grayson, el amigo de Nicholas que lo ayudó a investigar a Melanie, quedó profundamente afectado. Alex había creído que estaba ayudando a su amigo a descubrir la verdad y buscar justicia, pero luego se dio cuenta de que su apoyo había contribuido, indirectamente, a los eventos fatales. Después del juicio, Alex rompió todo contacto con Nicholas y se mantuvo al margen de los medios. Se sabe que buscó ayuda psicológica para lidiar con la culpa y el peso emocional que le dejó la experiencia. La reacción pública a esta historia fue polarizada. Algunos consideraban a Nicholas como una víctima trágica, un hombre que había sido empujado al límite por la traición y la manipulación. Otros lo veían como un asesino frío que eligió el camino de la violencia en lugar de buscar soluciones legales. Los debates sobre la historia llenaron las redes sociales y los programas de noticias, dividiendo a la opinión pública en torno a cuestiones de moralidad, justicia y emociones humanas. La tragedia de Nicholas y Melanie se convirtió en una lección para muchos. Mostró cómo la falta de comunicación, los secretos y las emociones no gestionadas pueden convertirse en una bomba de tiempo. La traición destruyó su vida, y el deseo de venganza terminó por arrasar lo poco que quedaba. En el desenlace, no hubo ganadores, solo pérdidas. Cada uno de los implicados quedó marcado de por vida, y su historia sirvió como advertencia de los peligros de ignorar los límites emocionales
y de dejar que el rencor y el dolor tomen el control.